Bien. Ahora ya lo puedes recomendar. Lo dejaste en el arroz. El arroz recomendado. 2 días en arroz. Después preparé el arroz como me dijeron. Arroz a la electrónica se llama. Sí, exacto. La receta la hice. Bueno. Pues empezamos a transmitir por Facebook. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Sí, señora, gracias. Digo, Linita, Ceci. Digo, Clarita, ¿qué más? Estaba silenciado. Andreita, ¿cómo estás? Gracias, señora Tatiana, ¿cómo estás? Somos fieles a la palabra y a la enseñanza. No hay audio. Dele la pregunta siguiente. Toca cerrar la ventana. ¿Va a salir ya? Se saluda y le chao. Hola, princesa, ¿cómo estás? Adiós. Dios, muy pascual. Suba la esta de noche. Escondiendo. Desconecto y vuelvo y conecto, Javier. Dime. El Facebook desconecto y vuelvo y conecto. Yo creo que déjalo así. Déjalo y lo cortamos después. Ah, bueno. Apenas termine, yo le pongo el minuto desde que queda la transmisión. De pronto, si desconectas y vuelves a conectar, de pronto ya no nos deja. Ya no deja conectar. Pastor, yo creo que me haces a mí ojos o cojos y tú te quedas con la administración. Con eso, si tú notas algo raro, digamos del sonido o algo, me interrumpes de una y hacemos las correcciones o quitamos lo que haya que quitar. Ya tienes el co-host. Ah, listo. Y tú tienes el host. Que no se escuche bien. Yo te digo. Muy bueno. Yo miro de que lo vengan ahí. ¿Está lloviendo? Ya en el Chocó. Pero va a llegar así porque más tarde. Ah, ya. Que sea iPad. Ah, Nelson, buenas noches. Buenas noches. Nelson, si se sale y vuelve a entrar, si me dice que no sirve el audio, no me está escuchando. H4CXO, H3CWJ. ¿Quién es? Sería bueno que cambiara el nombre a una persona. Si quieres. O que pusiera la cámara para saludarle.
Sí, si quieres dilo antes de que iniciemos. Yo creo que sí es bueno como motivar a la gente a que se presente, los que no conocemos. Sí, sí. ¿Quién está por ahí que no conocemos? Hermanos, yo quisiera una sugerencia. Yo estoy estos últimos 3 días con los devocionales, estamos con sugerencias. Esta es otra sugerencia. Si ustedes que están aquí en la clase y están entrando, y sería bueno que al menos de pronto pusieran la cámara, el micrófono y nos saludaran, solamente para saber quiénes son. Hemos escuchado en muchos lugares donde personas entran con el enlace a la clase y hacen cosas que no están bien. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes lo es, pero de todas formas, por ejemplo, personas o un número, como DBH4CXO, que no conocemos, o sea, yo al menos no reconozco ese nombre para nadie, para que por favor de pronto nos converse o ponga la cámara, y si no, por ejemplo, esos yo los voy a cancelar, les cierro la entrada. Ya él parece que se salió, o no sé, solo se salió. Bueno, eso era, solamente quería darles esa instrucción. ¿Ya puedo hablar? Ahora sí ya todos pueden hablar otra vez. Bueno, los que ya pueden hablar, creo que ahora... Ahora nos va a silenciar. Creo que ahora los voy a silenciar. A eliminar, y no me van a sacar. No me vayan a eliminar. No, No me van a eliminar, yo sí quiero. Muestre porque le vamos a sacar. Yo estoy identificado. Buenas noches a todos. Es bueno saber quiénes están en la clase. Simplemente. No, ya estamos todos. ¿Qué más, mijo? Ay, estamos comiendo. Pero yo no como. No, es una comida como. Mayra, bañar, chao. ¿Qué más, mijo? Ya como era bañar. bueno, Ya creo ven. que... Ya ven. Creo que ya todos se están silenciando y redondeando la idea que acaba de comunicarles el pastor. No es que no queramos que hayan personas nuevas, al contrario, nos agrada que haya personas nuevas, solamente que el sentido de estos estudios es poderlos ministrar y un número raro nos sentimos que no es nadie, que de pronto inclusive no hayan buenas intenciones. Entonces, no queremos que nadie lo vaya a tomar a mal, queremos es ministrarles y ayudarles de la mejor manera. Inclusive hemos animado a que si hay personas que están uniéndose a nosotros, que nos permitan conocerlos. Ya algunos nos han escrito y los estamos conociendo. Nos toca ahora por estos medios virtuales. Entonces es solamente eso, es el deseo de servirles de la mejor manera y que ustedes puedan participar tanto de los momentos de interacción inicial y de los momentos de interacción final. ¿Listo? Entonces yo ya sé que están bromeando con el identifíquese Juan Pablo, identifíquese, solo falta que digan identifíquese Fernando Jaimes. Pero bueno, a lo que vinimos. Estamos muy, o bueno, al menos yo, y espero que ustedes también, estamos muy contentos de iniciar esta nueva clase. Es una nueva clase que, como ustedes han escuchado ya en las promociones en diferentes momentos, o por lo menos el domingo, es sobre el Espíritu Santo. Y quiero que comencemos orando y luego voy a decirles mi perspectiva personal de por qué creo que es importante esta clase y por qué creo que para mí y para ustedes es importante que estudiemos a la persona del Espíritu Santo. Entonces, acompáñenme en oración y luego iniciamos. Amado Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque, pues como lo decía ahorita el pastor, estamos desde las 6 de la mañana y luego a la tarde y luego ahora. Y qué bueno es contar con esta tecnología, qué bueno es tener medios para comunicarnos en medio de esta situación que tú estás permitiendo. Te pedimos que bendigas este tiempo, que sea precisamente tu Espíritu Santo
iluminándonos, dándonos entendimiento, inclusive dándonos convicción de pecado. Y si hay personas entre nosotros que puedan escuchar este estudio, que no han creído que sea tu Espíritu Santo también, eh, trayéndoles convicción de pecado para que se arrepientan y les sea concedido el arrepentimiento, la fe, y de esa manera ellos corran a Cristo y como único camino de salvación, como único camino al Padre, crean y nazcan de nuevo y obtengan ese privilegio que es la vida eterna. A nosotros los que hemos creído por tu misericordia, instrúyenos, edifícanos, que necesitamos crecer en santidad, en el entendimiento principalmente de quién eres tú para saber cómo relacionarnos contigo. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, ¿por qué creo yo que es importante que hablemos acerca de la persona del Espíritu Santo? Estamos en una época en la que muchos pastores han atinado a decir que la persona del Espíritu Santo es la persona de la Trinidad más maltratada por los creyentes, por los creyentes. ¿Por qué? Porque por un lado hay un movimiento hoy en día que le atribuye todo tipo de cosas al Espíritu Santo, de espectáculos bochornosos, inclusive ridículos, ponen palabras de parte del Espíritu Santo que no son palabras de Dios, le atribuyen cualquier tipo de cosas y hablan a nombre del Espíritu Santo. Es decir, están desdibujando completamente lo que está haciendo el Espíritu Santo. Muchas de sus oraciones y de su ministerio va centrado en el Espíritu Santo, y no que esté mal, porque ya lo vamos a ver, pero ese es un lado negativo y de maltrato ofensivo a Dios, a la persona, al Espíritu Santo. Pero ha habido otro, y es la ignorancia y el desprecio hacia el Espíritu Santo y la persona, la obra, el ministerio del Espíritu Santo entre nosotros. Y ambos extremos son nocivos. Ambos extremos son nocivos. Por eso, parte del objetivo de esta clase es que nosotros tengamos no un balance hacia uno u otro lado, sino que vayamos a la escritura, siempre la escritura, siempre la escritura, a la revelación que él mismo dejó, y sepamos nosotros en realidad quién es el Espíritu Santo, en realidad qué hace, qué no hace, y en realidad cómo nosotros inclusive relacionarnos con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Se dice mucho hoy en día, ¿qué haría usted si Jesús estuviera acá? ¿Qué haría usted si Dios lo estuviera viendo en este momento? ¿Qué haría usted? Y es como una pregunta hipotética. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría si Jesús estuviera acá? Hay un versículo que les quiero compartir, es Juan 16:7, y voy a ponerlo allí en sus pantallas, pero vi que algunos tienen la Biblia y hacen muy bien en tener la Biblia allí. Y Juan, este capítulo, Juan 16, acá estoy en el 15, en sus pantallas, se da en el contexto del Señor Jesús advirtiendo a los discípulos, a los apóstoles, acerca de cómo el mundo los iba a odiar a ellos. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, entonces, que yo os escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia a ustedes. Y dice eso, eso el Señor les advierte eso. Luego dice en el versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré el Padre, es decir, el Espíritu, a ver, voy a minimizar acá que no estoy viendo, voy a minimizar algo ya. Es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahí comienza a decir. Pero el versículo sorprendente que nosotros tenemos allí y que les quiero hacer énfasis está el 7. Dice el Señor Jesús, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy,
os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y es bastante llamativo y yo me pongo en el lugar de los discípulos. Los discípulos están en un momento difícil. El Señor Jesús les está advirtiendo que los van a perseguir, que por no ser del mundo, sino por pertenecer a Él, van a hacerles a ellos lo mismo que le han hecho al Señor Jesús. Y fuera de eso, les dice, además de eso, yo me voy. Pero la gran contradicción es, eso es bueno para ustedes, les conviene, eso trae ventaja para ustedes. Y digo esto y quise comenzar con esto, porque muchas veces nosotros ignoramos la bendición de contar con el Espíritu Santo. Muchas veces como creyentes en la actualidad quisiéramos que Jesús estuviera en medio de nosotros, como si Jesús fuera Dios, lo es, pero el Espíritu Santo no lo fuera, que también lo es. Es como si partiéramos de una premisa de decir que el Espíritu Santo no es tan real como lo es el Señor Jesús. Entonces creo yo que por desconocimiento, por ignorancia, por pecado, por diferentes factores, pecamos contra el Espíritu Santo al desconocer su ministerio entre nosotros en la congregación, pero también su ministerio a nivel personal. Entonces, por eso es que nosotros vamos a discernir cómo es eso que nos conviene que haya otro del mismo tipo, de la misma clase, el Señor Jesús, otro defensor, otro que se para al lado de nosotros, lo vamos a estudiar más, hoy no es el versículo que vamos a estudiar, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que nos conviene? ¿Cómo es que eso es bueno? Entonces vamos a entrar a este curso y les voy a mostrar nuestro mapa de navegación, es decir, les voy a mostrar lo que vamos a estar compartiendo, cuál es el contenido de esta clase. Permítame un momento, lo pongo aquí porque creo que se me cerró. Listo, ahora sí. Entonces, lo que vamos a ver, como ya ustedes pueden ver ahí, es el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. Si ustedes quieren ser buenos estudiantes, alguien dijo una vez esto y no sé la verdad si es la raíz de la palabra, pero alguien dijo que un buen estudiante, ¿quién es? Es el que estudia antes, que eso significa estudiante, no lo sé, pero me parece que sería bueno. Y si ustedes quieren adelantarse, buenísimo, y por eso les voy a decir, yo estoy estudiando este material principalmente de teologías sistemáticas, principalmente allí. También un libro del pastor MacArthur que se llama El Pastor Silencioso. Y si ustedes consiguen esos materiales o tienen otros materiales, también hay de R.C. Sproul, de Spurgeon, hacen bien en adelantarse y en estudiar. Por eso el mapa de navegación que nosotros vamos a tener es este. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar. Tenemos 7 semanas para ello. Vamos a estar estudiando acerca de, vamos a dar primero una introducción a Dios, la persona, el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo como Dios, de la Trinidad. Vamos a hablar de la salvación, cuál es el papel del Espíritu Santo en la salvación. Vamos a hablar de la santificación. Ahí no nos vamos a quedar tanto. Recientemente hubo una clase de, valga la redundancia, de 3 clases o de 3 sesiones al respecto. El Espíritu Santo en su función en la creación, en las escrituras, el ministerio profético. Y vamos a darle algo de tiempo a ver cómo ha sido la doctrina del Espíritu Santo a lo largo de la historia. Una pregunta que hacen en el chat y es ¿cuál teología? Bueno, en realidad yo estoy viendo todas las teologías que tengo disponible, la teología de Gruden, por supuesto, digamos la teología que más abordo es la teología sistemática que está en español del pastor John MacArthur, está la de Charles Ryrie, y la de, bueno, se me escapan los nombres de otras 2 que tengo por allí, pero teologías sistemáticas, yo diría que está bien que las aborden. Si quieren más adelante puedo enviarles exactamente los nombres de estas teologías. Entonces, avanzando, hoy vamos a estar hablando apenas de la introducción del Espíritu Santo, la introducción a la neumatología, que es como se conoce esta doctrina.
Y para eso vamos a estar hablando del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo una mirada muy rápida de la realidad del Espíritu Santo. Vamos a hablar de los nombres y títulos que recibe el Espíritu Santo en las Escrituras y cómo eso es útil para nosotros hoy, y de algunas imágenes que tiene que las Escrituras muestran acerca del Espíritu Santo. Entonces, bueno, me vuelvo un poco. El Espíritu Santo, la palabra como tal, en la Biblia se utilizan dos palabras, por supuesto una en hebreo en el Antiguo Testamento, una en griego en el Nuevo Testamento. La palabra hebrea que se utiliza en el Antiguo Testamento es ruach, que los que saben de hebreo saben que este ruach es muy parecido al sonido del viento, y de manera, aunque aparece para diferentes palabras, de manera explícita en relación al Espíritu Santo aparece en 79 ocasiones. En 21 de los 39 libros que componen el Antiguo Testamento está esta palabra en referencia al Espíritu Santo, y aparece desde el Génesis, cuando el Espíritu se movía, se paseaba sobre las aguas. Ustedes conocen el texto, luego lo vamos a estudiar mejor, hasta en Malaquías, que es el último libro antes de ese periodo intertestamentario, o antes de ese periodo que está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En esa palabra, como les digo, también se usa para referirse a la parte inmaterial del hombre, al viento, al aliento o a una actitud, y como siempre es el contexto lo que determina cuál fue la actitud del autor a usarla, pero esas 79 ocasiones que les digo ya es en referencia al Espíritu Santo, aparecen en más ocasiones. En el Nuevo Testamento la palabra es neuma, que es de donde sacamos o de donde se compone la palabra neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, que es como aparece en los capítulos de las teologías sistemáticas, neumatología, aparece 245 veces en relación al Espíritu Santo. Es decir, que en casi todos los libros se menciona al Espíritu Santo directamente, excepción Filemón, Santiago, segunda y tercera de Juan. En el resto de los libros hay alguna referencia directa al Espíritu Santo. Aparece desde Mateo 1:18 hasta en Apocalipsis. Se menciona con mayor regularidad en Romanos 28 y Primera de Corintios, o más bien, perdón, en Romanos 28 veces y en Primera de Corintios 22 veces, y por eso son algunos de los libros a los que más vamos a estar viendo durante estas clases. Se hace un énfasis en el Nuevo Testamento respecto al Espíritu Santo como un regalo, como un don de Dios para todo creyente. Ese es el énfasis que nosotros encontramos en las Escrituras. Miren, solamente por poner un ejemplo, Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo que nos fue dado como un regalo, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo ha sido derramado Dios y el amor de Dios en nuestros corazones. Así hay otros versículos, 2 Corintios 1:22, 2 Corintios 5:5, Gálatas 3:5 y más versículos. El Espíritu Santo entonces está presente en la creación. Génesis 1:2 es bien importante porque nos está hablando del comienzo, de lo que Dios quiere dar a conocer, de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros podemos observar, y también está presente en la nueva creación, digámoslo así, en el nuevo pacto, cuando inicia el nuevo pacto, que el nuevo pacto realmente inicia no en los evangelios como muchas veces nosotros pensamos, porque ahí todavía estos hombres vivieron bajo el antiguo pacto. Eso es tema de otra clase, pero el Espíritu Santo es el que inaugura la iglesia, el Espíritu Santo es el que inaugura el nuevo pacto. Hechos, por supuesto, nos narra la fundación de la iglesia. Y allí encontramos nosotros la promesa, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros.
y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, ¿cierto? Después en el 2:4, entonces nosotros vemos el cumplimiento, vemos la venida del Espíritu Santo, como pues se ve allí en el título de la mayoría de las escrituras. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo, esto lo dice Lucas, el narrador, el escritor de este libro. Dice, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu daba habilidad para expresarse. Entonces, el Espíritu Santo está en la inauguración de la iglesia y este es el momento que se cumple la promesa del Señor Jesús cuando dice que les conviene que yo me vaya y los discípulos pasaron por un momento de tristeza, por un momento de desolación, por un momento de confusión, cuando el Señor Jesús murió. Luego tuvo él encuentros con ellos en diferentes ocasiones, fueron reconfortados, pero el momento en que ellos son empoderados para poder cumplir el ministerio dejado por el Señor Jesús de continuar la expansión de la iglesia es realmente acá, en Hechos, cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos y el solo flujo que Lucas está interesado en mostrar allí en Hechos es precisamente eso, que vino el Espíritu Santo y después viene una gran predicación de Pedro. Pedro el temeroso, Pedro el que había actuado con una actitud cobarde, negando al Señor de 3 formas diferentes, pero cada vez más enfática ante peligros minúsculos, podríamos nosotros pensar, se convierte acá en el Pedro, en la roca, en aquel que fue utilizado para consolar y para fortalecer a los hermanos. Entonces es evidente que la Biblia habla del Espíritu Santo. La Biblia habla de tapa a tapa del Espíritu Santo. Más de 320 ocasiones se refiere al Espíritu Santo. Entonces lo más necio que podría hacer cualquier persona que pretende hablar de las Escrituras es desconocer la realidad del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que nos aborda y que vamos a estar respondiendo las preguntas es, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una persona? ¿Es Dios? Y eso es en lo que vamos a tomar parte de esta clase, aunque les anticipo que no vamos a terminar con la deidad, porque como ustedes vieron en el contenido, vamos a estar hablando de la Trinidad más adelante, para ver la relación exacta del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo, las otras 2 personas de la Trinidad. Entonces hablemos un poco de la personalidad del Espíritu Santo. Partimos nosotros de la afirmación que el Espíritu Santo es una persona y lo basamos en 3 elementos que definen lo que es una persona. Una persona tiene intelecto, es decir, piensa. Una persona tiene voluntad, es decir, que decide qué acciones va a tomar. Y una persona tiene emociones o tiene afectos. Y en las Escrituras contamos con pruebas más que suficientes de que el Espíritu Santo posee estos elementos que nos hacen indudablemente decir el Espíritu Santo tiene personalidad, es una persona. Lo vamos a ver más adelante también y yo sé que como es la introducción voy a estar de alguna forma pasando todo para más adelante. De hecho, si ustedes tienen preguntas, póngalas en el chat, escríbanlas, pero muy seguramente muchas de esas preguntas van a ir siendo respondidas en el desarrollo de la clase. No los estoy desanimando a preguntar, sino los estoy animando a preguntar, inclusive a pensar bien sus preguntas para resolverlas más adelante. Entonces, el Espíritu Santo iba con esto, a que en definitiva es una persona, y esto es importante porque muchas religiones, muchas sectas atacan al Espíritu Santo tachándolo como una fuerza, como solamente algo inmaterial, como si fuera una energía, como si fuera una cosa, y por supuesto las Escrituras no nos permiten hablar así del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir viendo algunos pasajes de las Escrituras que nos muestran por qué el Espíritu Santo en definitiva es una persona. Entonces, el Espíritu Santo, cuando hablamos de intelecto, primero el Espíritu Santo aconseja. El Espíritu Santo
da consejo. Miren, a ver, voy a tratar de irlos llevando por ambos lados, poniéndoles acá también. Isaías 11:2. Y repasará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Desde allí en esta promesa nosotros vemos varios elementos que téngalos usted ahí pendiente, que nos muestran que el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor, como se le llama acá, es alguien sabio, que da sabiduría, como cuando nosotros acudimos al consejo de un padre, de una persona sabia, de inteligencia, de consejo, de poder. Entonces el Espíritu Santo aconseja, imparte sabiduría, lo vemos allí en el mismo versículo. También, y esto lo acabamos de ver en otras de las escuelas que terminamos, el Espíritu Santo de manera inteligente inspiró las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Siempre hablamos de la doble autoría de las escrituras, es decir, que las escrituras son de autorías humana. Hubo un hombre que fue usado por el Señor para escribir con toda su personalidad, con todo su intelecto, con todo su conocimiento, pero ese hombre fue llevado, fue movido por el Espíritu Santo, quien conoce la mente de Dios, quien tiene la mente de Dios por ser Dios, a plasmar la voluntad de lo que Dios quiere revelar en las escrituras. Entonces, el Espíritu Santo además también participa de la inspiración de las escrituras. Primera de Pedro 1:11. Primera de Pedro 1:11. Desde el 10 quizás. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagar, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguían. A ellos les fue revelado que no servirían a sí mismos, sino a nosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles, anhelan mirar. A esos hombres, el Espíritu de Cristo, ¿cierto? Fue el que les reveló esas cosas, hablando de estos hombres que fueron usados por el Señor para la puesta o la materialización de las escrituras. También segunda de Pedro 1, de manera más clara, dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces fueron hombres, sí, pero esos hombres que hablaron de parte de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, quien actúa con intelecto. Entonces, hemos dicho que el Espíritu Santo posee intelecto porque aconseja, porque imparte sabiduría, porque inspira las escrituras, porque intercede por nosotros. Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo, que nosotros no sabemos pedir como debemos, pero que el Espíritu intercede por nosotros en nuestra debilidad y que lo hace con gemidos indecibles, lo cual nos muestra que sabe interceder, que es una persona. El Espíritu Santo sabe y conoce, lo acabamos de ver en Isaías 11, posee una mente. Primera de Corintios 2, del 10 en adelante. Primera de Corintios 2, del 10 en adelante. Dice, hablando de los hombres que en su estado natural no entienden las cosas que son espirituales, y dice Pablo, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a las profundidades de Dios,
porque entre los hombres, ¿quién conoció los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, del cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, no con palabras, perdón, enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necias y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces es claro que el Espíritu Santo, como una persona, tiene intelecto, posee una mente. El Espíritu Santo fue el agente utilizado por Dios, siendo el Dios, para hacer recordar a los discípulos todas las cosas que Dios tenía en su voluntad que quedaran reveladas en las Escrituras, de todas las que ellos vivieron con el Señor Jesucristo, que sabemos que no todas quedaron escritas, pero las que son necesarias para nosotros hoy en día, para la salvación, para la piedad, para saber cómo relacionarnos con Dios, el que ayudó a recordarlas fue el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Juan 14:26, que el Espíritu Santo les va a recordar todas las cosas. El Espíritu Santo también proporciona la verdad, y solamente el intelecto puede, alguien con intelecto, es decir, una persona puede proporcionar la verdad, solamente una persona, perdón. El Espíritu Santo también habla como una persona. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo testifica. Entonces lo que nosotros vemos, y allí están un montón, tal vez no es la palabra, pero hay suficientes versículos que nos muestran que el Espíritu Santo actúa como una persona que tiene un intelecto, que sabe utilizar las palabras para comunicarse, que sabe enseñar, que lo hace con nosotros hoy en día, que da testimonio. Entonces, además de eso, el Espíritu Santo tiene voluntad. El Espíritu Santo tiene voluntad. Vamos a Génesis 6. Génesis 6:3. Y dice, entonces el Señor dijo, aquí está haciendo referencia al pecado del hombre, al pecado de toda la humanidad que llegó al punto del colmo. El Señor dice, entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y allí el Señor decide comunicar pues su decisión de cortar la vida del hombre a 120 años para no contender con el hombre para siempre. Pero el punto que nos trae a este versículo es, no contenderá, perdón, mi espíritu. Es decir, el Espíritu Santo en uso de su voluntad puede contender. Y aquí lo que se está dando es, por el contrario, que Dios decide no contender con el hombre para siempre. También Hechos 7:51, en el Nuevo Testamento, vosotros, que sois duros de cerviz e incrédulos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. Es decir, que los hombres resisten al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está haciendo algo que está generando una reacción en ellos. Entonces el Espíritu Santo en su voluntad hace ciertas acciones. El Espíritu Santo también dirige. Ustedes recordarán, me preguntan por acá, el último versículo, Hechos 16 del 6 al 7, contiende con los pecadores, era Hechos 7:51. El Espíritu Santo entonces dirige, y estamos haciendo referencia a la dirección que tuvo Pablo y los apóstoles y bueno, sus compañeros de misión para ser llevados a un lado o a otro. De Hechos 16 del 6 al 7. A ver.
Hechos 16:6. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar las palabras en Asia. Entonces allí primero les impidió. No sabemos cómo, sería especular, pero de alguna forma les impidió. Dice, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. No sabemos nuevamente. Y pasaron por Misia, descendieron a Troas. Entonces allí nosotros vemos que el Espíritu Santo es el que está causando a Pablo, ¿cierto? Y a los hombres que lo acompañaban en sus viajes misioneros, a este grupo de misioneros, podríamos decirlo, a donde él quería que fueran. El hombre muchas veces tiene un pensamiento, un destino que puede inclusive parecer bueno, pero Dios, por medio de su providencia, abre y cierra puertas, abre y cierra posibilidades, como lo hizo aquí con Pablo. Entonces el Espíritu Santo, como una persona en uso de su voluntad, contiende con los pecadores, dirige, distribuye los dones espirituales. Esto lo encontramos nosotros en 1 Corintios 12, no es necesario que vayamos allí, pero el Espíritu Santo reparte dones, regalos, capacidades de parte de Dios para el ministerio, para la edificación de la iglesia, lo cual muestra que además de intelecto, como lo veíamos ahorita, también él tiene voluntad, él distribuye como a él le parece. No importa, es decir, él nunca pregunta, bueno, ¿quién quiere tener el don de servicio? ¿Quién quiere el de enseñar? Porque si él lo hiciera, bueno, no voy a entrar a especular qué pasaría, pero es decir, él es el que sabe, el que con la mente de Dios sabe cómo distribuye y cómo equipa a su iglesia, sabe a quién llama al servicio en la enseñanza de la palabra y a quién no, de manera exclusiva. Ya veíamos hace unos días que es responsabilidad de todos los creyentes enseñar, pero el punto es que hay a unos a los que se les da el don de ser pastor, maestro, y a esos hombres el Espíritu Santo los capacita. Entonces, Él da el don de enseñanza. Muchos quieren enseñar y no tienen el don. Pero es el Espíritu Santo el que en su voluntad lo hace. Igual con otros dones, por ejemplo, el don de generosidad. ¿Cuántos quisieran o quisiéramos ser millonarios para plantar iglesias, para proveer para hombres, para el ministerio, y no podemos hacerlo? Bueno, es la voluntad del Señor que no se tengan todos los recursos suficientes. Él distribuye absolutamente todo. Y también, además, en uso de su voluntad, el Espíritu Santo regenera. Entonces, poniéndoles en la presentación acá, para los que les gusta tomar nota, entonces hemos dicho que dirige, ya habíamos hablado de contiende, distribuye dones espirituales y además regenera. Juan 3, o no, mejor leamos Tito 3, 5, que nos muestra cómo es el Espíritu el que regenera. Tito 3, 5. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Todos estos son términos que hablan del lavamiento, la regeneración, la renovación por el Espíritu Santo, son términos que hablan específicamente de la salvación. Y está hablando de que Dios, por medio del Espíritu Santo, quien también es Dios, de eso lo vamos a argumentar y a defender más adelante en esta clase, pero el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, dice Pablo, nos salvó. Entonces, tenemos hasta el momento dos elementos principales, tenemos el intelecto y tenemos la voluntad. Ahora hablemos un poco de las emociones. Cuando hablamos de las emociones de Dios y cuando hablamos de las emociones del Espíritu Santo, nosotros somos dados a pensar con una visión muy terrenal. Es decir, tratamos de hacer teología de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros leemos, por ejemplo,
que Dios se aira, entonces nosotros pensamos en cómo nosotros nos airamos y tratamos de traslapar eso hacia Dios, y eso es pecaminoso porque nosotros no somos como Dios. Lo que deberíamos hacer es de arriba hacia abajo, es decir, cuando Dios nos dice, sed santos como yo soy santo, entonces miro cómo es Dios santo y de acuerdo a eso interpreto cómo debo yo ser santo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo experimenta gozo, no estamos hablando de un alboroto, no estamos hablando aquí de algo pecaminoso, que por sí el gozo para los creyentes tampoco es algo pecaminoso, porque es fruto precisamente del Espíritu Santo, pero es algo santo, es algo que nosotros no podemos describir, pero que las Escrituras nos muestran. Allí les puse Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, como parte, como una persona, es alguien que tiene gozo. Ya leíamos que se le puede afrentar, al Espíritu Santo se le puede afrentar, y además también debemos decir que el Espíritu Santo sufre por el pecado. Efesios 4:30. 4:30, sí. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que al Espíritu Santo se le puede entristecer, ¿cómo? Por medio de nuestro pecado. Y las cosas, las fuerzas, no se entristecen. Eso es algo que habla de personalidad, claro, no es una persona igual que nosotros, vuelvo y lo digo, pero es una persona, ¿cierto? Se le puede afrentar, se le puede entristecer. El Espíritu Santo también ama, Romanos 5:5, como una persona. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que nosotros como creyentes podemos amar a otros. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado de su amor en nuestros corazones y lo ha derramado por medio de ¿quién? Por medio de la persona del Espíritu Santo. Entonces, poniéndoles allí en la presentación para que vayamos todos a la par, entonces hemos dicho que el Espíritu Santo tiene intelecto, que el Espíritu Santo tiene voluntad, la Biblia nos habla acerca de eso, y que el Espíritu Santo tiene emociones, con lo cual dejamos claro que el Espíritu Santo no se le puede llamar fuerza, no se le puede llamar de otra forma, sino que el Espíritu Santo necesariamente actúa como una persona porque es una persona de la Trinidad, al igual que el Padre, al igual que el Hijo. Pero la pregunta que viene es, bueno, ¿y cómo sé? Está bien, es una persona, pero ¿es una persona como cualquier otra o es una persona como Dios? Entonces, para eso vamos a tomar algo de tiempo hablando acerca de nombres que recibe el Espíritu Santo en relación al Padre, nombres que recibe el Espíritu Santo en relación al Hijo y algunos nombres que las Escrituras le da al Espíritu Santo solamente como o de manera exclusiva. Entonces vamos a tratar de hacer eso porque esa es una de las principales pruebas de la Trinidad, de la deidad, que incluyen esos nombres que describen lo que una persona es, así lo hacen las Escrituras. Entonces, por ejemplo, hablando de los nombres del Espíritu Santo con el Padre, miren Romanos 8:11. Romanos, a ver. Romanos 8:11. Dice, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, él mismo resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces aquí, en este pasaje,
se nos habla de su espíritu haciendo, dice que quien resucitó a Cristo entre los muertos, está hablando del Padre, ¿cierto? Y dice, pero el espíritu, el que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros. Es decir, es el mismo espíritu. Hay una relación allí con el Padre. También, por ejemplo, Génesis 6:3 lo acabamos de leer, que dice que mi espíritu, está hablando el Padre, está hablando Dios, Moisés en su revelación del Pentateuco, dice mi espíritu, Dios dice, mi espíritu no contenderá con vosotros o con ellos, con el hombre, para siempre. También David en los Salmos hace referencia al espíritu como al espíritu de Dios. Miren el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿Qué pasó? Dice, ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Está allí en su confesión el salmista diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Lo cual nos muestra también que es una referencia al espíritu de Dios. ¿Dónde huiré de tu espíritu? En el Salmo 51, el Salmo de arrepentimiento, también David, luego de su pecado, dice allí, no me eches de tu presencia, no me quites tu santo espíritu. No me quites tu santo espíritu. En Hechos se refieren a él como la promesa del Padre, y no tenemos tiempo para ver todos los versículos. Habla del Espíritu de Dios en Génesis, el Espíritu de nuestro Dios, dice Pablo en 1 Corintios 6:11, perdón, el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu de aquel, dice en Romanos 8, el Espíritu de vuestro Padre, dijo el Señor Jesús en Mateo 10, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, Jueces 3:10, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová en Isaías, de Jehová el Señor en Isaías 61. Dice Segunda de Corintios, este sí se lo voy a poner allí, Segunda de Corintios 3:18, dice Pablo, dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria como por el Señor, el Espíritu. Como por el Señor, el Espíritu, que la Reina Valera dice, como por el Señor, que es el Espíritu, dice la traducción de la Reina Valera. Entonces, hay una relación directa en muchos versículos, estos son apenas algunos de los que hay, de los que quise resaltar, en relación al Espíritu Santo con el Padre. También hay una relación del Espíritu Santo con el Hijo, como se los mencioné hace un momento, el Espíritu Santo con el Hijo. Hechos 16:7. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿ahora qué dice? El Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús. Está igualando al Espíritu con la segunda persona de la Trinidad, con el Señor Jesucristo. Está diciendo que es el Espíritu de Jesús. También las Escrituras nos hablan del Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Como para resaltar un versículo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Qué está diciendo allí básicamente Pablo? Que un cristiano se define como alguien en quien habita el Espíritu Santo, que aquí recibe el nombre del Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. También en Filipenses 1:19 se habla como el Espíritu de Jesucristo, uniendo allí tanto el nombre del Mesías, del Salvador Jesús, como el nombre
del Mesías, del ungido del Cristo. Dice, porque sé que esto resultará en mi liberación, Pablo hablando de su liberación de la cárcel, mediante, o de su esperanza de la liberación de la cárcel, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Del Espíritu de Jesucristo. Nos habla también del Espíritu del Señor, nos habla del Espíritu de su Hijo. Y vemos también, además de nombres dados al Espíritu Santo, en relación al Padre, también vemos en relación al Hijo, y vemos algunos de manera exclusiva al Espíritu Santo. Por ejemplo, Mateo 4:1 se le llama simplemente el Espíritu Santo. Dice, entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu, simplemente el Espíritu, perdón, es la designación allí, no hay otro término, al desierto para ser tentado. Habla de cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para que ser probado por el diablo. También se habla de él como el Espíritu eterno, tu buen espíritu, decía el Salmo 149. El Espíritu Santo, ahora sí este era el pasaje que estaba confundiendo, Mateo 1, versículo 18, en relación al nacimiento del Señor Jesús. Dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces ya en esta ocasión las Escrituras se refieren a él como el Espíritu Santo, sin ninguna relación a alguna de las otras dos personas de la Trinidad. El Espíritu del Señor, el Espíritu un espíritu nos habla también, y Apocalipsis que nos habla de los 7 espíritus. Entonces, lo que hemos visto hasta este momento es definir que el Espíritu Santo es una persona, pero es una persona que tiene relación, que tiene títulos que hablan de su deidad. Además a eso, también hay algunas imágenes que nosotros encontramos en las Escrituras que nos ayudan a nosotros a entender de una forma más explícita quién es el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar hoy con algunas. El tiempo no nos va a dar para verlas todas. Son 8 imágenes que ya les voy a mostrar allí, que nos hablan del Espíritu Santo, que nos hablan de él en un sentido metafórico, y que debemos decir que no siempre se utilizan de la misma manera en las Escrituras. Es decir, no siempre que se utiliza, por ejemplo, el fuego, está haciendo referencia al Espíritu Santo. El fuego es un elemento de juicio, dice que es pasados como por fuego, dice Pedro, ¿cierto? Es un elemento de juicio, pero también encontramos en hechos que el Espíritu Santo descendió en formas de lenguas de fuego. Entonces, encontramos esa figura, es una de las 8 figuras, pero no siempre que se habla de fuego es el Espíritu Santo. Igual podemos decir de las palomas, igual podemos decir de agua. Esto para que tengamos cuidado de no llegar a una exageración de buscar al Espíritu Santo donde en realidad no está en las Escrituras, donde en realidad no está en las Escrituras. Pero esas metáforas proceden, hay algunas que vienen del mundo natural. Está, por ejemplo, paloma, fuego, aceite, el agua, el viento. También algunas son tomadas de un lenguaje legal, como el que utilizan los abogados, hablando de la promesa, hablando del sello. Y también la primera, que es con la que vamos a comenzar, nos habla acerca de algo de un uso muy de casa, de un uso muy doméstico, como es vestir. Entonces se las voy a poner allí todas para que ustedes las vean. La primera de ellas, entonces, es vestir. Habla de empoderamiento, habla de capacitación por medio del Espíritu Santo. Jesús enseñó a los discípulos que el Padre enviaría la promesa del Espíritu para que ellos pudieran ser revestidos con poder de lo alto. Lucas 1:29. Voy a volver a ponerles acá las escrituras. No, estoy mal en mi pasaje. Uy,
Lucas 22, 49 es el pasaje. Un poquito perdido. Lucas 22, 49. Dice, y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, no, este tampoco es, a ver, tengo mal, 24, 49. A ver si este sí es. Y aquí, ahora sí, es la promesa del Espíritu Santo. Yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos, y esta es la palabra, hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Los discípulos, tal como dijo el Señor Jesús, eso fue lo que ocurrió. Ellos fueron investidos y eso fue lo que ocurrió en los pasajes que nosotros vimos ahorita en Hechos. Se cumplió allí, en la venida del Espíritu, en Hechos 2, los discípulos fueron capacitados, hace referencia a esto de investidos, por eso decía empoderados, fueron llenos de poder para cumplir los propósitos de Cristo. Esta imagen consiste en que Dios viste de una manera soberana a los seres humanos para utilizarlos, es decir, que Dios los capacita y es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace, lo vemos allí, es el Espíritu Santo el que lo hace. Dice, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. No eran ellos los que hicieran algo, porque las Escrituras siempre nos dejan claro que en realidad el ser humano está muerto y al que Dios va a utilizar, lo primero que tiene que hacer es darle vida. Entonces aquí nos está hablando de la capacitación que recibieron los apóstoles, que ellos no podrían hacer antes de Pentecostés, porque no tenían la capacitación por no tener al Espíritu Santo que fue derramado en ese momento. El segundo elemento es la paloma, que la paloma representa la palabra griega peristera, habla de la realidad del Espíritu Santo. La paloma representa algo que es inocente. Miren Mateo 10, versículo 16. Cuando el Señor Jesús está dando instrucciones hace Mateo 10, de cómo debe ser el comportamiento de los discípulos cuando Él los envía. Dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como serpientes e inocentes como palomas. Las palomas son representación de algo inocente, de algo sin culpa. En Romanos 16:9 y en Filipenses 2:15 se describe a los creyentes utilizando este mismo término que habla aquí de inocentes, de palomas. Ese mismo término, miremos Romanos 16:19. Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Entonces vemos nosotros como la paloma es un simbolismo de algo inocente, de algo sin culpa, y es ese mismo término o ese término griego para mostrar que los creyentes deben ser ingenuos para el mal e hijos de Dios sin mancha. Por esa razón, en el sistema del Antiguo Testamento, cuando había una persona que no tenía el dinero para comprar un cordero y llevarlo a presentar sacrificio, entonces se les permitía llevar una paloma o una tórtola, como lo encontramos en nuestras traducciones. Y eso era un sacrificio aceptable, era algo que significaba entonces también justicia, que representa justicia la paloma. Entonces, ¿de qué forma se relaciona la justicia con el Espíritu Santo? Y específicamente con la imagen que nosotros tenemos de la paloma, del
del bautismo del Espíritu Santo. Y nos habla de eso, el contexto, esto lo encontramos en Mateo 3. Mateo 3, versículo 15. Y respondiendo, Jesús le dijo, el contexto estaba Juan el Bautista diciéndole, en otras palabras, es absurdo que yo tenga que bautizarlo a usted, le está diciendo al Señor Jesús. Y entonces dice el 15, y respondiendo Jesús le dijo, permitidmelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. El contexto del bautismo del Señor Jesús es el Señor Jesús cumpliendo toda justicia, es el inicio del cumplimiento de toda justicia del Señor a favor de los pecadores, lo que dice 2 Corintios 5, 21, 19, no recuerdo ahora, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, ¿cierto? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces este es el principio de toda justicia, de esa justicia. Es conveniente que cumplamos, el Señor Jesús cumpliendo toda justicia, ¿cierto? A favor. Entonces la paloma acá viene después, dice, después de ser bautizado Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Vale la pena acotar también que este es un pasaje maravilloso porque nos permite ver a las tres personas de la Trinidad actuando en el ministerio de salvación, actuando allí el Señor Jesús, cumpliendo toda justicia en su ministerio terrenal, el Espíritu Santo viniendo como paloma, como un símbolo de que se estaba cumpliendo esa justicia hacia Dios a favor de los hombres, y además el Padre mostrando su complacencia en el Hijo, su complacencia que ha estado desde la eternidad y va a estar por la eternidad. O sea, no solamente fue en la obra de salvación, en su encarnación, sino que siempre hubo esa complacencia. Entonces el Espíritu Santo, ilustrado aquí por la paloma, que representa la justicia, inauguró el ministerio de justicia del Señor Jesucristo. Más adelante lo vamos a ver, pero vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo específicamente en la vida del Señor Jesucristo, cómo Él lo capacitó, cómo Él lo asistió en todo su ministerio que fue hecho por medio de la llenura del Espíritu Santo, pero eso va a ser un tema o un tema posterior. Entonces, como resultado, entonces el Padre autentificó a Cristo como el testimonio. Dice el versículo 17, se oyó la voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El Espíritu Santo como muestra de justicia. Otra señal, el fuego. Permítame ver, no recuerdo si se los puse allí en su presentación. Sí, allí está el fuego, entonces es la presencia visible del Espíritu Santo. La presencia de Dios se describe de forma destacada mediante el fuego. Lo conocemos nosotros en Éxodo. Ustedes recordarán cuando Moisés vio en una zarza ardiente, ¿cierto? Lo que él vio fue fuego. Y el uso del fuego en Hechos 2, 3, aparece en el día de Pentecostés y de forma más adecuada retrata la presencia visible del Espíritu Santo. Dios envió esta señal para que los discípulos entendieran que se trataba del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo más iban ellos a saber que era el Espíritu Santo? Tenía que haber allí alguna manifestación, tenía que haber algo que los llevara a ellos de inmediato a algo que ellos relacionaran con algo físico en el Antiguo Testamento, y eso fue el Espíritu Santo, además de otras manifestaciones que vemos allí en el día de Pentecostés, por lo cual ellos podían estar seguros, ellos primero, antes que los demás, que ustedes recordarán que dicen, estos están borrachos, estos están ebrios, ¿no? Ellos eran los primeros que debían estar seguros, y para estar seguros, entonces el Señor Dios lo que hizo fue que el Espíritu Santo se manifestara por medio de
de esta señal. Dios envió esta señal para que los discípulos entendieran que se trataba del Espíritu Santo. Es algo que también Pablo ok. Es algo que también Pablo, entonces voy a poner la presentación, lo correcto, estaba compartiendo lo que no es. Ok, está bien, no hay problema. Estaba mostrándoles mis notas, pero podemos volver acá. Gracias, Steven. Entonces podemos volver acá al fuego que nos muestra la presencia visible del Espíritu Santo. Y creo yo que es la manifestación o la imagen que Pablo debió tener en la mente cuando nos hablaba en 1 Tesalonicenses 5:19 acerca de no apagar el espíritu, de no apagar el espíritu. Otra manifestación es el aceite, la unción del Espíritu Santo, es algo que aparece bastantes veces, es una figura totalmente tomada del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía un nombramiento de autoridades, de sacerdotes, por ejemplo, de reyes, se hacía por medio de untarles la cabeza o de ungirles la cabeza con aceite, de tal manera que representa una designación. Así eran designados los sacerdotes en el Antiguo Testamento, así fue designado David, fue ungido como rey por Samuel, y aún los discípulos en el Nuevo Testamento se nos dice que ellos fueron ungidos para ser apóstoles. Entonces, de igual manera, Cristo, que significa literalmente el ungido, que es la palabra Mesías en hebreo y en griego Cristos, fue ungido por el Espíritu Santo. Hechos 4, versículo 27. Hechos 4, versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Es decir, nos está diciendo allí Pedro que Dios ungió, que Dios dio esa autoridad al Señor Jesucristo. Los creyentes también entonces son ungidos o somos ungidos con el Espíritu Santo para que podamos conocer la verdad sobre Jesucristo. Y con esto vamos cerrando por hoy, y la próxima semana continuamos con el resto de señales, de simbolismos que se utiliza para el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Vosotros tenéis la unción del Santo. Nos está ya hablando allí del Espíritu Santo. Pablo nos dice Pablo fue ungido por el Espíritu Santo para el apostolado. Segunda de Corintios 1, versículo 21. Este es un texto que vamos a estar citando en varias ocasiones. Dice: porque ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció por medio de su propia sabiduría. Estoy mal, perdón. Segunda de Corintios. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, quien también nos selló. Este es otro de los símbolos que vamos a ver la próxima semana, y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Este término garantía también lo vamos a estar hablando. Quiero volver a la presentación para ir cerrando. Entonces, hay imágenes que las Escrituras nos muestran, que son imágenes de lo que hace y de quién es el Espíritu Santo, que nos muestra que el Espíritu Santo hace cosas que solamente Dios
puede hacer, que solamente Dios puede obrar. Solamente Dios, por ejemplo, hablando del sello, Dios puede garantizar la salvación de alguien. Solamente Dios puede proveer la salvación, que es el símbolo que se utiliza bastantes veces en las Escrituras en referencia a la purificación. Fue el que el Señor utilizó con Nicodemo, igual que el viento, que obra de manera que solamente Dios lo controla. Entonces, hoy quería hacer esta introducción. Hoy quería que nos llenáramos inclusive de dudas en un sentido, es decir, no es mi intención confundirlos, pero la doctrina del Espíritu Santo es de suma importancia para nosotros. Si a los apóstoles, a los discípulos, les convenía que el Señor Jesús se fuera, en parte es por el ministerio que él está ejerciendo ahora como sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre, está defendiéndonos, está sosteniendo todo con el poder de su palabra, pero en el sentido del contexto de la promesa es porque les iba a ser dado el Espíritu Santo. Y si a ellos les convenía, ¿cuánto nos conviene a nosotros entender que el Espíritu Santo está en nosotros, que el Espíritu Santo está en medio de nosotros? A medida que veíamos cada uno de esos simbolismos, cada una de esas palabras que apenas medio entramos a ver del ministerio del Espíritu Santo, de cómo sella, de cómo garantiza, de cómo guía, de cómo instruye, de cómo lo podemos entristecer, nos muestra que nuestra relación y un correcto entendimiento con el Espíritu Santo es indispensable, de manera no material, pero de una manera más experimental, experiencial. Es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad, que está ejerciendo una obra sobre nosotros hoy en día al santificarnos. Esa es, podríamos decir, la obra principal del Espíritu Santo. Entonces vamos a salir de muchas dudas, vamos a abordar varias preguntas, vamos a estar hablando más acerca de cómo sé que el Espíritu Santo es Dios. Vamos a hablar un poco de la Trinidad, solamente lo suficiente. Vamos a responder dudas que seguramente algunos de ustedes tienen, si podemos, si deberíamos orar al Espíritu Santo, cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo, debemos hablarle, no debemos hablarle, qué hace el Espíritu Santo en mi vida, cómo sé que el Espíritu Santo está obrando en mi vida, porque ya lo vimos allí, que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Entonces una seguridad que usted y yo necesitamos tener es que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Entonces vamos a abordar todo esto a lo largo de estas semanas. Yo los animo a que investiguen, a que se llenen de deseo de conocer más, deseo santo de saber más quién es Dios, porque en la medida que nosotros conocemos más quién es Dios, sabemos más quiénes somos nosotros, vemos más nuestro pecado y sabemos más o sabemos mejor cómo relacionarnos con Dios, y eso nos lleva, por supuesto, al arrepentimiento, a la convicción de pecado. Entonces los llevo, mi ánimo es a generar inquietudes, a generar curiosidad, más que iba a decir ansiedad, pero no es esa la palabra, curiosidad en ustedes, y que juntos, inclusive si hay preguntas, si hay dudas, intentemos resolverlas. Tenemos 6 semanas para eso, eran 7, ya hoy tomamos la primera, y tal vez no tenga la capacidad de responderlas todas de inmediato, entonces si se formulan con anticipación, voy a poder tomar algo más de tiempo para estudiar y para abordar esas preguntas. Entonces así voy a proceder a cerrar dándole gracias a Dios por tener al Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo inauguró un día la obra de la iglesia, de lo cual nosotros ahora podemos participar, y dándole gracias por su presencia en nuestras vidas. Entonces voy a proceder a terminar orando y
Y bueno, ya miramos si abrimos un poco a alguna intervención o alguna pregunta que se pueda resolver ahora. Amado Dios, gracias por cómo eres. Sabemos que no podemos entender todo acerca de ti. Sabemos que nuestra mente es limitada, primero porque todavía estamos limitados por la carne, y aunque estamos redimidos, todavía estamos limitados por la carne, pero segundo porque somos humanos, no somos Dios, y tú nos permites conocer algo de ti, lo que podemos entender, pero eso es suficiente para gozarnos, para tener seguridad, para saber y disfrutar de una correcta relación contigo, Señor. Qué triste es como nosotros mismos vivimos por muchos años muertos, sin ningún afecto santo, sin ninguna percepción correcta de quién es Dios y por ende muertos, como dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados y sin ser sensibles, pero gracias porque tú un día nos diste vida y ahora podemos disfrutar de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos entender el pecado, algo, podemos ser conscientes, podemos ser alertados por tu palabra. El Espíritu Santo además no solamente la puso, sino que nos ayuda a entenderla ahora. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos comunica las cosas de Dios. Entendemos la obra de Cristo por medio del Espíritu, podemos adorar, Señor. Son tantas cosas que el Espíritu Santo obra a favor de nosotros. Podemos andar en el Espíritu, podemos ser llenos del Espíritu, Señor. Y debemos hacerlo, Señor. Así que yo solamente, aún sin haber estudiado todo esto, ya te doy gracias por lo que vamos a aprender juntos para que lo podamos saber, pero más que saber, para que podamos entender el beneficio de la obra del Espíritu Santo en Cristo, en la salvación, en los apóstoles para su ministerio y para la inspiración de las Escrituras y a favor de los creyentes hoy en día, y eso somos nosotros, Señor. Te doy gracias por este tiempo y te pido que en el resto de tiempo y en la noche seas tú guiándonos a toda verdad y hablándonos para llevarnos a tener vidas que sean agradables en la práctica a ti. Oramos así en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, a ver, no sé si... Es que en realidad creo que ni siquiera, porque fue apenas una introducción, vale mucho la pena abrir a preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que creen que fue algo que expliqué hoy, podríamos abrirla, pero me temería que y los motivaría sin querer evadir. No, no es eso lo que quiero ahora, pero que las dejaran para después o las pusieran por escrito o me las pusieran por el WhatsApp o por el chat, este chat, aunque este chat bueno, yo estoy pendiente. Bueno, aquí me dicen que parece que hay algo en el chat. Bueno, nos preguntan si el Espíritu Santo solo es manifestado a los creyentes, si el Espíritu Santo solo es manifestado a los creyentes. Bueno, el Espíritu Santo no es que nosotros hoy en día podamos ver esas señales de las que hablaba hace un momento. Son simbolismos que la palabra utiliza. Entonces nosotros, lo que pasó en Hechos, por ejemplo, de las lenguas de fuego, no las vamos a ver ahora, ni nosotros, ni los incrédulos vamos a ver eso. Eso pasó una vez, pero los resultados de la obra del Espíritu Santo, si nosotros los vemos, son a favor del creyente, son a favor del creyente. Lo vamos a estar viendo, pero por ejemplo, el Espíritu Santo salva, convence de verdad. ¿A quiénes? A los creyentes. Una de las obras del Espíritu Santo es que nos sumerge, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, nos hace parte de la iglesia, y ese es el bautismo que ocurre internamente, y eso es a favor del creyente.
el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, y esto es a favor del creyente. El Espíritu Santo nos lleva a entender las Escrituras y es a favor del creyente. Entonces, la obra del Espíritu Santo es una obra a favor del creyente. De hecho, casi que simplificando de una manera bastante comprimida, podemos decir que la obra del Espíritu Santo es santificarnos. Es decir, una vez hemos sido salvos, el Espíritu Santo nos está haciendo cada vez más como Cristo, y eso solamente lo hace con los creyentes. Eso solamente lo hace con los creyentes. Pero al mismo tiempo, sí podemos decir que el Espíritu Santo es resistido por los incrédulos. Es resistido por los incrédulos. Es decir, que el Espíritu Santo es soberano porque es Dios, pero dentro de lo que Dios permite, como cuando permite que el hombre peque contra él, ¿cierto? A pesar de que él es soberano, el Espíritu Santo es resistido por los incrédulos. También los creyentes en muchas ocasiones lo hacemos, pero hay una relación con el incrédulo, es mínima, pero la obra del Espíritu Santo, y lo vamos a estar viendo más que algo espectacular, digamos, a las sensaciones humanas, es algo, sí, espectacular y sobrenatural, pero es la obra interna que Él hace en nosotros, por eso hablamos del fruto del Espíritu Santo. Entonces, espero haber respondido a Miguel. Hay otra pregunta que nos hace Carlos. Bueno, Carlos se está adelantando, dice que debemos orar al Espíritu Santo porque Él es Dios, recibe adoración. Lo vamos a ver, lo vamos a resolver. Las Escrituras nos instruyen cómo debemos orar y el Espíritu Santo, siendo Dios, podemos orar. Y adelantándome un poco, las instrucciones que encontramos en las Escrituras son de orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. No con eso diciendo que sea pecado orarle al Espíritu Santo, es lícito, válido, ningún lado nos prohíbe que hoy le oremos al Espíritu Santo. Si, por ejemplo, yo puedo darle gracias al Espíritu Santo por haber puesto su palabra, por tener la palabra y darle gracias por haberme convencido de pecado, por haberme santificado. Entonces, me adelanto un poco, pero no sintamos que estamos en una ofensa a Dios si oramos al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo creo que oramos de una mejor manera si seguimos las instrucciones bíblicas que nos muestran orar al Padre, como fue la instrucción del Señor Jesús y como fue también la vivencia de Él. Dice, cuando se habla del Espíritu Santo como fuego, ¿es únicamente por la manifestación visible de Pentecostés o se le puede ver como una figura de purificación, como los materiales, el oro, la plata, de lo que esto nos habla Pedro, o de hecho como una figura de juicio, como sugeriría Juan cuando habló del bautismo, del agua y del fuego, que inmediatamente habla del hacha puesta a la raíz de los árboles para cortar a los que no den fruto? Sí, yo creo que por eso Pablo dice, no resistáis, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Y no está hablando de que nosotros hoy en día sintamos un calor, que sintamos fuego al interior y entonces estemos apagando eso. No está hablando de eso, sino está hablando de resistir al Espíritu Santo, de resistir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, fue tanto algo visible en ese momento de Pentecostés, como es la obra también del Espíritu Santo. Creo que cada pasaje hay que estudiarlo en su contexto, y de acuerdo al contexto podemos nosotros entender si el autor nos quería dar a entender fuego como algo que se materializó. En Pentecostés fue algo que se materializó. En otros contextos la figura debe ser entendida y no nos habla de una materialización. Bueno, nos dice también Emanuel, este pasaje hay que estudiarlo en su contexto, como todos los pasajes del Antiguo Testamento. Hay manifestaciones tanto del Espíritu Santo como de Cristo, como de Dios en el Antiguo Testamento,
nos habla de teofonías, cristofonías, ¿cierto? De preencarnación de Cristo, y hay que estudiarlo. Entonces, respondo eso porque la pregunta es, cuando escribieron en la pared, cuando fue aprendiendo Daniel, es una manifestación del Espíritu Santo, entonces hay que verlo en su contexto. Entonces, son muchas preguntas, está bien, y gracias por hacerlas. Gracias por hacerlas, y esto nos muestra que este es un tema grande, que es un tema profundo, pero que es un tema en el que se ha mal enseñado, en el que hay mucho desconocimiento. Y no estoy diciéndole con esto hacia ustedes, sino que incluso yo mismo a través de mi vida he tenido que enderezar muchas cosas, muchas enseñanzas previas acerca de la persona del Espíritu Santo, pero es de gran beneficio, mis hermanos. Entonces, estudien, lean, si tienen más dudas, pónganlas. Seguramente, como hice con alguna aquí, no la vamos a responder de inmediato, pero el ánimo es a que juntos crezcamos en el entendimiento del Espíritu Santo con el equilibrio bíblico, no con el equilibrio sensacionalista, no con el equilibrio del desconocimiento, sino con el equilibrio bíblico, y de esa manera podamos entender a la persona del Espíritu Santo y al ministerio del Espíritu Santo. Entonces, darles muchas gracias por el tiempo. Sabemos que somos bendecidos todos al exponernos a la palabra, pero siempre les damos gracias por aceptar la enseñanza del Señor, o la enseñanza, sí, la enseñanza nuestra que queremos hacer por medio de las Escrituras. Entonces vamos ahora a abrir sus micrófonos. A ver, yo lo hago por acá para que podamos participar activamente. Listo. Bueno, ya los que no pueden hablar es porque ellos mismos silenciaron su micrófono. También no estaba allá. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, Javier. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Javier. Gracias. Gracias a todos. Hasta mañana, Julita. Bien. Con gusto. Gracias, Pastor Javier. Hasta luego a todos, que Dios los bendiga. Gracias. Creo que puede cerrar la transmisión. Pero mire, por ejemplo, ahorita que yo me dijo, no, es que... Javier, muchas gracias. Javier, muchas gracias. No, con gusto. Mañana, hermanos. Muy bien, Hasta mañana, gracias. pastor. Que se siga mejorando. Chao, Mañana Julita. continuamos con crianza. Buenas noches. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao, Javi. Gracias. Pastor, cierras la transmisión de Facebook. Papá, no vayan. Por favor.